llamamos a Juan Andrés Pedrosa Martínez. Bienvenido. Gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Buenos días. ¿Cómo amanecimos? Mucha energía. Ajá, Bueno, esa es la idea. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Juan Andrés Pedrosa. Antes que nada, darle muchísimas gracias a Dios, a la universidad y a todos los asistentes por este espacio tan magno que estamos compartiendo acá, por esta reunión tan especial, que como bien dijo nuestro rector, es un espacio entre amigos. Y la idea es que esta es una mañana también de aprendizaje, ¿no? Que nos llevemos algo de conocimiento, algo de información. Y vamos a hablar de una conferencia muy interesante que se llama Herramientas para el éxito. Y eso está basado en un libro. ¿Y qué son las herramientas para el éxito? Hoy en día vivimos en un mundo bastante complejo, ¿cierto? Un mundo donde cada día hay incertidumbres, donde cada día hay conflictos, donde hay muchas cosas que están más allá de nuestro alcance, donde hay cosas que a veces nosotros decimos, ¿cómo podemos cargar con todo este tipo de situaciones? Sin embargo, dentro de nosotros hay unas herramientas, hay unas habilidades, hay cosas que nosotros podemos hacer para triunfar, para prosperar, para alcanzar el éxito, inclusive en medio de este tipo de entornos. Entonces, el eje temático de la conferencia del día de hoy va a girar en torno a eso. Primero vamos a ver qué son esas herramientas para el éxito, por qué existen. El segundo punto es qué son puntualmente esas herramientas y ya finalizando vamos a ver cómo las podemos empezar a aplicar. Entonces empecemos. ¿Por qué existen las herramientas para el éxito? Yo les comentaba ahorita que vivimos en un mundo que es bastante complejo, ¿cierto? Un mundo donde hay volatilidad, donde hay incertidumbre. Y este mundo se le llama el mundo VUCA. Esto fue un acrónimo que se inventó el ejército de los Estados Unidos por allá por la década de los 90. Porque ya desde esa época se vislumbraba la complejidad que estaba en el mundo. Y este acrónimo hace referencia a precisamente eso, que vivimos en un mundo volátil, un mundo complejo, incierto y ambiguo. Esas son las palabras de ese acrónimo. ¿Por qué volátil? Porque a la velocidad de hoy en día se producen muchos cambios que no podemos anticipar. Por ejemplo, nadie pensaba hace un par de años que era posible que hubiera una pandemia que pudiera ponernos a todos a repensar nuestras empresas, nuestra vida y tantas cosas acerca de nuestra existencia, ¿cierto? La incertidumbre es la ilimitada capacidad de predecir qué es lo próximo que va a suceder. La complejidad es la dificultad para comprender el contexto. Y ya para finalizar, la ambigüedad, que es esa falta de claridad acerca de las cosas. ¿Será que vivimos en un mundo VUCA? ¿Ustedes qué dicen? Eso se lo inventaron por allá por los 90, pero ¿será que hoy en día el panorama es así? Yo creo que con todo lo que está pasando en el mundo es muy probable que sí, ¿cierto? Hay amenazas de guerras, hay amenazas de crisis financiera, hay amenazas de pandemias, hay amenazas de crisis de suministros y etcétera, y etcétera, y etcétera. Y aparte de eso, también hay algo más que se le añadió a este acrónimo y es la H. ¿Y qué es la H? La hiperconectividad, que es el mundo en el cual vivimos hoy en día. Un mundo donde las innovaciones tecnológicas son tan aceleradas que a veces no las podemos anticipar. El próximo año, por ejemplo, ya Uber va a lanzar un vehículo autónomo volador, un taxi volador. Eso de las películas de antes que uno veía futuristas, ya existe hoy en día, el futuro ya nos alcanzó. Elon Musk, por ejemplo, el hombre más rico del mundo, también anunció el año pasado el Tesla Bot, que es un robot autónomo que va a hacer todas las tareas diarias por nosotros. Para los domicilios y las entregas, hoy en día tenemos todas las aplicaciones móviles y esto le da mucho empleo a muchas personas, pero eso también se está automatizando. Y esto no es nuevo, esto ya ha pasado. En la década pasada, si vemos la primera imagen, hay una imagen donde está un helicóptero con un camarógrafo y en solo 10 años un aparato que es el dron reemplazó
a ambas personas, ¿cierto? Tanto al piloto del helicóptero como al que filmaba. ¿Qué quiere decir entonces con todo esto? Se preguntarán ustedes. Venimos a una conferencia a motivarnos y lo que nos están diciendo es que vivimos en un mundo complejo, un mundo ambiguo, un mundo donde las cosas no están tan claras. Pues sí, pero la gran noticia y la buena noticia es que nosotros tenemos la habilidad y tenemos la capacidad de sobreponernos a todo ese tipo de cosas y que en estos momentos son los mejores momentos para hacer cambios, son los mejores momentos para hacer los grandes progresos en nuestras empresas, en nuestra vida, porque en estos momentos es donde realmente sale toda nuestra humanidad, toda nuestra inventiva, todas esas cosas que realmente nos pueden llevar a ser más exitosos. Al final, todos esos retos lo que hacen es impulsarnos y llevarnos a un nuevo nivel de éxito. Entonces ya vimos el panorama de por qué necesitamos desarrollar herramientas, porque hay un contexto complejo, pero nosotros en nuestro interior tenemos unas capacidades para hacer muchísimas cosas, y esas son las herramientas para el éxito. Cuando usted tiene la necesidad de arreglar algo en su casa o cuando va a arreglar su carro, no lo puede hacer solo, necesita de unas herramientas, ¿cierto? Porque si no lo hacemos con herramientas sería muy difícil poderlo hacer. Imagínese que usted va a contratar a un plomero o a un contratista para que le haga algo en su casa y no lleva, no sé, todos los aparatos que necesita para poder arreglar esa tubería. Obviamente no va a poder hacer su trabajo. Entonces, de eso va un poco este tema de las herramientas, que hay cosas intrínsecas en nosotros, habilidades, talentos y habilidades blandas que podemos desarrollar para ser exitosos en medio de este contexto. Entonces, las herramientas para el éxito son 26 herramientas que podemos aprender y aplicar, y que esto nos va a permitir a nosotros salir triunfantes en este mundo tan complejo. ¿Cuáles son esas herramientas? Se preguntarán. Bueno, vamos a comenzar. La primera es la comunicación, tu comunicación estratégica. Y en temas de comunicación hay algo indispensable, que es la comunicación interna. ¿Y qué es eso de la comunicación interna? Se preguntarán ustedes. La comunicación interna son todas aquellas cosas que nos decimos en todo momento, ¿cierto? Aunque nosotros no estemos hablando con nadie, en todo momento estamos hablando con nosotros mismos. En todo momento estamos pensando, en todo momento nos estamos cuestionando a nosotros mismos. ¿Cuáles son esas cosas que nosotros nos estamos diciendo? Eso tiene muchísimo que ver con nuestra comunicación interna. Y para avanzar en la vida necesitamos comunicarnos de una manera estratégica con nosotros mismos. ¿Cómo empezamos a cambiar ese tipo de cosas? Cambiando las cosas que nos decimos. Muchas veces tenemos un lenguaje que puede ser a veces destructivo, ¿cierto? Hay personas que a veces dicen cuando las cosas no les salen bien, fracaso en todo lo que hago. ¿Usted se imagina que una persona puede aspirar a algo en la vida si todos los días está pensando o se dice a sí misma que fracasa en todo lo que hace? O que de pronto que es un bueno para nada, cuando de pronto alguien le dijo a uno esa mentira y se la creyó. ¿Cierto que no? Es imposible uno poder hacer cualquier cosa si uno no empieza a mejorar esa comunicación. Entonces, en el libro proponemos un cuadro donde cambiamos en primera instancia esa comunicación. Cambiamos, por ejemplo, una expresión como fracaso en todo lo que hago por otra que dice, cada día lo hago mejor, nací para triunfar. Qué diferente es el enfoque de pensamiento cuando uno se dice a sí mismo, cada día lo hago mejor, nací para triunfar. La primera expresión es una expresión limitante. La expresión de la derecha es una expresión potenciadora. Si todos los días nosotros nos decimos a nosotros mismos que nacimos para triunfar, que vamos por más, que somos capaces de afrontar cualquier tipo de retos, es mucho más fácil que podamos salir avantes ante cualquier tipo de contexto complejo en el que nos encontremos. Entonces el primer paso es empezar a negociar con nosotros mismos y empezar a cambiar esa comunicación interna que tenemos, porque es la única manera
en que nosotros podamos afrontar los grandes retos de la vida. Hay otro tipo también de comunicación y es la comunicación externa. Y es que al final nosotros nos relacionamos con los demás siendo un reflejo de lo que nosotros llevamos por dentro. Cuando una persona es una persona que tiene un lenguaje agresivo, por ejemplo, como cuando uno está en el tráfico, ¿cierto? Y de pronto hace un mal movimiento o se cruza con alguna persona que tiene mucho afán y le pita y le grita y le dice una grosería, esa persona, ¿qué creen ustedes que está reflejando ahí? ¿Qué tipo de comunicación? ¿Quién dice algo? A ver. Corporal. Corporal, ¿en qué sentido? Facial, molesto, agresivo. Está molesto, ¿cierto? Amenazante. ¿Y por qué está estresado, cierto? ¿Y por qué estará estresada esa persona? No tiene autocontrol, ¿cierto? Y una persona que no se autocontrola podrá ser capaz de liderar una organización, de liderar su vida, de ir hacia el éxito. Complejo, ¿cierto? Bastante complejo, porque si no somos capaces nosotros mismos de gestionar nuestras emociones, ¿cómo vamos a ayudar o a liderar un equipo de trabajo, por ejemplo? Es más complejo. Entonces, eso tiene mucho que ver con nuestra comunicación interna, porque al final reflejamos, proyectamos todo aquello que llevamos dentro. Entonces, miren cómo vamos. Arrancamos con la comunicación interna, que es lo que yo me digo a mí mismo todos los días. Y al final vamos viendo cómo eso tiene un impacto en cómo nos percibe la sociedad, en cómo nos perciben los demás. Ahora bien, hay otro tipo de lenguaje y hay otro tipo de forma de afrontar la comunicación. ¿Qué creen ustedes que está pasando en esta imagen? Están peleando. Están peleando, ¿cierto? Una está peleando, ¿y la otra qué está haciendo? Recibiendo. La otra está así como que ya no me digas nada, como que déjame tranquila. Pero lo que está pasando ahí, si se dan cuenta, es que si la otra persona, la que estaba anterior, que estaba así vociferando en el tránsito, el ejemplo que pusimos, es una comunicación agresiva, ¿cómo será esta persona? La que no dice nada, la que se calla. Pasiva, ¿cierto? ¿Y eso está bien o está mal? Está mal, ¿cierto? También está mal que seamos pasivos porque nosotros no somos un contenedor de basura para que nos echen todas las cosas y nos quedemos callados ante ese tipo de cosas. Nosotros somos seres humanos que tenemos emociones, que necesitamos expresarnos y que necesitamos comunicarnos y debe haber una retroalimentación. Entonces, cuando nuestra comunicación es pasiva, cuando no decimos nada, también está mal. Y es algo que tenemos que cambiar y que corregir. Porque la comunicación no debe ser ni agresiva ni debe ser pasiva. Debe ser una comunicación asertiva, ¿cierto? ¿Y cómo es la comunicación asertiva? La comunicación asertiva, ¿cómo es? ¿Qué estamos viendo acá en la imagen? Hay una persona que está hablando y hay otra persona que tiene la oreja gigante, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que le está escuchando. Ahora, ¿ustedes sabían que oír y escuchar son dos cosas diferentes? Oír puede ser ruido, ¿cierto? Vamos por la calle, escuchamos ruido, pero escuchar realmente, hoy en día es muy difícil escuchar con atención. Estamos bombardeados constantemente por las redes sociales, el WhatsApp, el teléfono, nuestros amigos, nuestra familia, el trabajo. Constantemente tenemos cosas que están demandando nuestra atención y se ha vuelto mucho más difícil saber escuchar. Y muchos de los problemas que tenemos hoy en día son por falta de comunicación. Y reaccionamos de manera agresiva o pasiva, pero pocas veces tenemos la comunicación correcta, que es la comunicación asertiva. Y la comunicación asertiva es donde ponemos la oreja así gigante, donde escuchamos con atención. Y es que escuchar con atención requiere de muchísima energía, requiere que estemos totalmente concentrados en nuestro interlocutor. ¿A quién le ha pasado, y seamos honestos aquí, que estamos hablando con una persona y esa persona está hablando con nosotros
y ya nosotros estamos pensando en qué es lo que le vamos a responder a la otra persona. No hemos terminado de escuchar a la persona y ya estamos pensando qué le vamos a contestar. ¿Es la manera correcta o no es la manera correcta? No es la manera correcta, ¿cierto? Tenemos que escuchar correctamente con atención para saber qué le vamos a contestar a la persona. Entonces, oír y escuchar son dos cosas diferentes. Y aquí están los tres estilos de comunicación. En el primero, que es el pasivo, yo me anulo y le doy toda la relevancia a las demás personas. Esto no está bien porque yo me estoy anulando. Ustedes saben por qué en Estados Unidos, cuando pasan este tipo de atentados, que sale un muchacho de un día para otro en el colegio, desafortunadamente y trágicamente, y sale y saca un arma y empieza a disparar? ¿Por qué pasan ese tipo de cosas? Desde aquí parte todo, desde la comunicación. De pronto la familia no se ha comunicado con él, de pronto con sus amigos, con sus compañeros. La comunicación es clave para uno entender su entorno. Y cuando una persona es pasiva, va acumulando y va acumulando cosas y llega un momento en que estalla, ¿cierto? Porque somos seres humanos. La comunicación agresiva es lo opuesto, es donde yo quiero prevalecer ante los demás y anulo a los demás. Es la persona que constantemente habla y habla y habla y habla y quiere imponer sus ideas por la fuerza y no se toma el trabajo de escuchar al otro. Entonces, el asertivo es el que está en la mitad, el que está en ese balance perfecto donde sabe escuchar al otro y también sabe mostrar su posición para empezar a negociar, ¿cierto? Entonces ya vimos el primer aspecto, la primera herramienta para el éxito, que es la comunicación. ¿Listo? Entonces ya empecé a cambiar mi comunicación interna, ya empecé a mejorar mi comunicación externa, conmigo, con mi familia, con mis colaboradores. Ahora vamos a ver el segundo punto, que es muy importante para alcanzar el éxito hoy en día. Y es cómo empezar a ser proactivo y dejar de procrastinar. ¿Qué es esa palabra de procrastinar? A ver. No hacer hoy lo que puedo hacer mañana. Exacto, ¿cierto? Estar constantemente postergando, constantemente dilatando, aplazando las cosas. Cierto que eso no está bien y que siempre nos queda como esa sensación, esa vocecita en la cabeza que nos dice: ¿por qué estoy dejando esto para después si esto es algo importante que requiere mi atención ahora? Entonces, la frase en la procrastinación es que después lo hago, ¿cierto? Dejar todo para después. Es la persona que siempre está aplazando las cosas. ¿Y qué pasa cuando aplazamos constantemente las cosas? Entonces, ahí viene la ansiedad, viene el estrés, viene el correr al otro día para presentar el informe al jefe y hacemos todo corriendo y al final eso empieza a repercutir en otras áreas de nuestra vida porque al final estamos dilatando nuestro éxito, ¿cierto? Cuando estamos procrastinando, estamos dilatando nuestro éxito. Y la palabra procrastinar viene de dos raíces. Una es del latín, que es la palabra procrastinare, que quiere decir postergar hacia el mañana. Y otra que viene del griego, que es akrasia, que quiere decir hacer algo en contra de nuestro juicio. Miren bien, uno nos quiere decir postergar hacia el mañana y la otra nos quiere decir hacer algo en contra de nuestro juicio. Miren qué interesante, porque cuando dejamos las cosas para después, siempre tenemos esa vocecita en nuestro interior que nos está como juzgando, ¿cierto? Que nos dice: ¿por qué no lo estás haciendo? Y tratamos de ocultar o de opacar esa voz. Estamos atentando contra nuestro juicio. Nosotros sabemos que tenemos que hacer la cosa, que tenemos que hacer esa tarea, pero internamente acallamos esa voz y dilatamos la cosa, ¿cierto? Pero ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué se hace fenómeno de procrastinar? Eso sucede cuando una tarea nos genera incomodidad, ¿cierto? Si en este momento tenemos que hacer un informe y nos llega una notificación del WhatsApp, o si vamos a tomarnos un café, o si viene un compañero y viene a hablar con nosotros, eso es mucho más gratificante que de pronto hacer un informe, ¿cierto? Es mucho más, tiene una descarga de dopamina mucho mayor. Ver una notificación, tomarse un café, hablar con un amigo, es mucho más gratificante para nosotros. Sin embargo,
hacer ese informe, hacer esa tarea, va a tener una repercusión sobre nuestro éxito muchísimo mayor. Entonces, el fenómeno que se da en la procrastinación es este ciclo. Primero sentimos incomodidad porque tenemos una tarea que tenemos que hacer, pero nos incomoda el tiempo, la energía que tenemos que invertirle a esa tarea y que de pronto no vamos a ver el resultado inmediatamente, como hacer un informe de trabajo. Lo segundo son las excusas. Empezamos a ponernos excusas de por qué no la hacemos, y al final lo que hacemos es distraernos, buscamos un sustituto, que puede ser las redes sociales, que puede ser la televisión, que puede ser ese café, que puede ser un amigo. ¿Listo? Pero al final el reloj va transitando su rumbo, el reloj sigue avanzando y la tarea no la hemos gestionado. Entonces al final, cuando procrastinamos, estamos dilatando nuestro éxito. No podemos ser personas exitosas si constantemente estamos dilatando nuestra vida. Entonces, ¿qué podemos hacer para empezar a anular la procrastinación? Bueno, hay una antítesis de la procrastinación que es la proactividad. ¿Qué quiere decir eso de ser proactivo? A ver, ¿quién me dice algo que es la proactividad? ¿Qué es ser proactivo? A ver. Tomar la iniciativa, anticiparse, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Proactividad. ¿Cómo? Dar más, correcto. Una persona proactiva es la persona que siempre va por más, que siempre está anticipando los problemas. Cuando procrastinamos estamos dejando problemas para el futuro, para después, ¿cierto? Por eso es que nos genera estrés, por eso es que nos genera ese sentimiento de hacer otra cosa más placentera, porque esa tarea importante la estamos dejando para después. Pero cuando somos proactivos, estamos anticipándonos a los problemas, estamos siendo resolutivos, estamos haciendo las cosas antes de que se presenten. Entonces, cuando somos proactivos, estamos evitando la procrastinación. ¿Y cómo empezamos a ser más proactivos? Transformando las ideas en acciones. Número 1, si tenemos una idea, si tenemos una tarea, ejecutarla, empezar a hacer las cosas. Número 2, buscar nuevas oportunidades. Muchas veces nos quejamos de que no hay oportunidades, de que las cosas están complicadas, de que vivimos en ese mundo VUCA que les mostré al principio de la presentación. Pero la idea no es que nos quedemos con eso, ¿cierto? Porque eso existe y eso es algo que está en nuestro entorno y que no podemos manejar. Pero lo que sí podemos gestionar es lo que está dentro de nosotros. Entonces, una persona proactiva no se queda mirando eso y se queda quejándose y se queda sintiendo lástima por ella misma, sino que va por las oportunidades, va en busca de las oportunidades, asiste a eventos como este, busca contactos, empieza a moverse en la dirección de su éxito personal, de su éxito empresarial, ¿cierto? Siempre hay algo que nosotros podemos hacer en este mismo instante que nos lleve en la dirección de lo que nosotros queremos lograr. El tercer punto es actuar según el contexto. Ahora, nosotros no podemos cambiar el contexto, pero si estamos en un contexto donde nos está pasando algo, como lo que vimos al principio de la presentación, ¿será que esa información tenemos que tenerla en cuenta para lo que nosotros vayamos a hacer? Yo creo que sí, ¿cierto? No es lo mismo vivir en Colombia que vivir en Rusia o que vivir en Estados Unidos. Cada país tiene su contexto, ¿cierto? Entonces, dependiendo del contexto, así nosotros tenemos que actuar. Cuarto punto, ser perseverantes. Qué palabra tan importante esa, ¿no? La perseverancia. Nosotros a veces nos quedamos pensando las cosas y no actuamos, ¿cierto? Del dicho al hecho hay mucho trecho, como dicen por ahí, el dicho popular. De pensar a actuar hay una gran distancia. Pero cuando uno es perseverante, uno va por ese sueño y uno sigue avanzando y transitando en él. Y lo último, ser responsable. Cuando somos responsables y sabemos que nuestra vida es la empresa más importante que tenemos, no nos vamos a fallar a nosotros mismos, no vamos a procrastinar, no vamos a dejar las cosas para después y vamos a empezar a ser más proactivos. ¿Listo? Entonces, hay algo también muy importante y es un elemento adicional a todo esto que hemos visto para evitar la procrastinación, y es la fuerza de voluntad. Y de hecho, Albert Einstein, que pues fue un genio, uno de los más grandes de la humanidad, nos dejó esta joya, esta frase tan preciosa que dice que hay una fuerza motriz
más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. ¿Cuál es esa fuerza? La voluntad. La voluntad de nosotros hacer las cosas, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos la voluntad de ir por más, cuando tenemos la voluntad de ser personas de éxito, cuando tenemos la voluntad de sacar nuestra empresa adelante, por más obstáculos que se presenten y por más mundo buca que haya, lo vamos a lograr, porque tenemos la voluntad. La voluntad es ese motor que nos impulsa todas las mañanas a levantarnos con energía y a ir por más, ¿cierto? Ahora, yo no sé si ustedes sabían que la voluntad no es ilimitada. Hay un presupuesto de voluntad. ¿Ustedes sabían eso? Ustedes han notado que cuando hacen una tarea que les demanda energía, que les demanda exigencia, y después tienen que hacer otra, empiezan a verse un poquito más agotados después que hacen la primera. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Hacemos una cosa que requiere nuestra atención y después tenemos que hacer otra, y ya cuando vamos a hacer la segunda ya no tenemos la misma fuerza de voluntad, ¿cierto? ¿Es así o no es así? ¿Nos ha pasado? ¿Y por qué creen que pasa eso? Porque nuestra mente es una máquina muy compleja y en nuestra mente tenemos varios tipos de cerebros. Hay uno que es el más básico, el más primario, que es este que está aquí, y en ese cerebro se procesan todas nuestras funciones básicas: la respiración, el dormir, regular todas nuestras funciones corporales. Ahí está todas nuestras funciones básicas, pero las funciones de la cognición, del pensamiento, de todas esas cosas que demandan nuestra atención están acá, adelante, en el neocórtex o córtex prefrontal. Ahí es donde se procesa el autocontrol, ahí es donde se procesa el pensamiento cognitivo, ahí es donde está la fuerza de voluntad. Entonces la fuerza de voluntad al final es como un músculo, y de hecho nuestro cerebro, aunque apenas constituye la 50ª parte quiere decir que nuestro cerebro es en proporción a nuestra masa corporal apenas el 2%, sin embargo consume en energía, cuando pensamos, una 1/5 parte de la energía que necesitamos para vivir, es decir, más del 20%, a pesar de que en proporciones muy pequeño, en demanda de energía es muy alta, ¿cierto? El 20% es mucho de la energía que nosotros necesitamos para subsistir. Eso explica por qué cuando nosotros hacemos una tarea que requiere concentración, ese músculo de la fuerza de voluntad va bajando con el transcurrir del tiempo. Entonces al final tenemos que tener esto en cuenta, de que la fuerza de voluntad es como un músculo mental. Y yo creo que de pronto esto es algo que no todos conocíamos, que la fuerza de voluntad no es ilimitada, sino que tiene un presupuesto. Ahora ustedes se preguntarán, pero Juan Andrés, ¿cómo hago yo para maximizar mi fuerza de voluntad? Aliméntate mejor. Nos han dicho que debemos comer bien, ¿cierto? Comer sano, toda la vida. Pero solamente por nuestra salud, no. La alimentación es indispensable para que nosotros pensemos bien, para que nosotros tengamos esa fuerza de voluntad. Hablamos ahorita de que el cerebro consume el 20% de la energía total de nuestro cuerpo. Si nosotros tenemos hábitos potenciadores en nuestra vida, como hacer ejercicio, como alimentarnos bien, como leer, todo este tipo de cosas van a influir al final en nuestra fuerza de voluntad. Ustedes han notado que todas las personas de éxito, todos los millonarios o todas las personas que se destacan en sus campos son personas que tienen este tipo de hábitos en común, ¿cierto que sí? Son personas que se ejercitan, son personas que tratan de alimentarse bien, son personas que tienen hábitos de pronto de lectura. Este tipo de hábitos no solamente influyen en nuestro estilo de vida, sino que, como hemos evidenciado, también influyen en nuestra fuerza de voluntad, en nuestra capacidad de podernos concentrar y ejecutar tareas. Entonces, por ahí va la cosa, ¿cierto? Ahora, esto que están viendo acá es un experimento que se hizo y se llama el test de la golosina. ¿Alguien conoce acerca de este experimento que hicieron? Bueno, hay un señor que se llama
Walter Mischel. Él es un psicólogo que una vez hizo este experimento cogiendo a niños de entre 4 y 6 años. Entonces el experimento, ¿cómo era? Había una mesa y en la mesa habían unas golosinas, unos dulces. Entonces lo que él le decía a los niños era que si ellos aguantaban 15 minutos sin comerse ese dulce, al final de esos 15 minutos le iban a duplicar la ración de ese dulce. Pero si el niño se comía inmediatamente el dulce, perdía completamente, o sea, solamente tenía derecho a ese dulce. ¿Sí están viendo ahí lo que él quería hacer? ¿Cierto? Ahí estamos evaluando lo que es la psicología de la recompensa, de postergar la gratificación instantánea, de pensar hacia el mañana. Y adivinen qué pasó con esos niños. ¿Quién me dice qué pasó con los niños? A ver, ¿o qué creen ustedes que pasó? ¿Quién dice algo? A ver, ¿qué dice el Señor? 3 niños que tienen detenido el tiempo para duplicar el postre. 3 niños que vienen y entraron de una buena vez a satisfacerse. Bueno, por ahí puede ir la cosa. ¿Y quién más dice algo? A ver, ¿qué creen que pasó con los niños? Los niños son muy impulsivos, ¿cierto? Sí, claro. Un niño en todo momento tiene energía. O sea, este experimento de pronto para nosotros puede ser algo súper sencillo, pero para un niño puede ser algo súper cruel. Tener un dulce ahí y estar así, mirándolo todo el tiempo, 15 minutos. ¿Cierto que sí? Las dos mentes se están encontrando, impulsividad y autocontrol. Exacto. Impulsividad y autocontrol, ¿cierto? Entonces, ¿qué creen que pasó con esos niños a lo largo de la historia? Este experimento no fue un día que lo hicieron, fueron 40 años que le hicieron seguimiento a estos niños. Un experimento largo, ¿cierto? ¿Qué creen que pasó con los niños? Los niños que aguantaron la tentación de comerse la golosina y esperaron los 15 minutos, fueron niños que a lo largo de su vida les hicieron un seguimiento a estas personas ya adultas y fueron personas que en la universidad les fue mejor que a los que no resistieron la tentación y se comieron el dulce. Tuvieron empleos mejor pagados, tuvieron una vida familiar mucho mejor. Al final eso tuvo un impacto significativo en la vida de cada uno. Entonces, postergar la gratificación instantánea, postergar el querer tener las cosas ahora, la recompensa ahora, en pro de una recompensa mayor, aunque haya que hacer un mayor esfuerzo, un mayor trabajo, rinde sus frutos. Y al final las personas que son exitosas, que son extraordinarias, son personas que saben postergar esa gratificación instantánea. Entonces, aquí les regalo una frase que sintetiza muy bien esto que hemos visto en este apartado de postergar la gratificación instantánea, y es que tendrás que sembrar la semilla, regarla, que le dé el sol, y luego después de algún tiempo verás el primer brote. Mucho más tarde el árbol crecer y en un proceso posterior, ahí sí dar los primeros frutos. El éxito real y duradero es así. ¿Cierto que sí? Nosotros queremos a veces ver las cosas ya con ya, y mucho más en el mundo de hoy donde tenemos la tecnología en la palma de nuestras manos con todas las aplicaciones y con todas las cosas. Y eso es lo que hoy en día ha generado esa gran disyuntiva en muchas personas, porque estamos en un mundo hiperconectado, automatizado, donde todo lo tenemos en una app, pedimos la comida en una app, nos conocemos en citas por una app, todo lo hacemos por una app y lo queremos así y lo queremos ya. Pero el éxito todavía no se puede conseguir por una aplicación, ni lo podemos tener al instante. Es algo que requiere esfuerzo, trabajo, dedicación, compromiso y postergar esa gratificación en pro de algo mejor. Entonces, al final es como una semilla que requiere que le dé el sol, que le dé el agua, que la tierra aporte sus nutrientes, y ya con el tiempo es que el árbol madura, ¿cierto? Es un proceso. Entonces, listo. Ahora vamos a pasar al tercer aspecto, a la tercera herramienta para el éxito. Vamos a ver 5 porque son 26, pero bueno, el tiempo nos da para abarcar 5. Entonces, la tercera es alcanzar el máximo rendimiento.
¿Qué quiere decir eso de alcanzar el máximo rendimiento? Ir por más, ¿cierto? ¿Ustedes conocen personas que en la vida van así? Que les pesa como el cuerpo, que no sienten motivación por ellas mismas, que no tienen como un propósito, un sentido de lo que quieren lograr, de lo que quieren hacer. ¿Cierto que sí? Hay muchas personas así, ¿cierto? ¿Y cuál es el común denominador de esas personas? Que su aguja está por acá o está por acá. Su aguja del máximo rendimiento, de ir por más. Muchas veces nos quedamos con lo mínimo, ¿cierto? Con dar apenas lo mínimo. Y no tenemos ese compromiso de ir por más. Pero ese compromiso debería ser de nosotros mismos. ¿Y por qué no tenemos ese compromiso? Ustedes han escuchado la historia, bueno, se la atribuyen a Hernán Cortés, que fue el conquistador de México, pero es una historia muy popular que dice que una vez habían unos guerreros, ¿cierto?, que estaban en una batalla, y esos guerreros eran inferiores en número a su oponente, a su rival. Ha pasado muchas veces a lo largo de la historia, ¿cierto? Pero ¿qué fue lo diferente en este caso? Que esos guerreros, viéndose inferiores en número, su comandante, en este caso Hernán Cortés, ¿qué es lo que hace? Él manda a quemar las naves. Ellos habían desembarcado en la costa de México y eran inferiores en número. Y los subalternos le decían, no, pero ¿cómo vamos a pelear esta batalla si somos inferiores en número? ¿Cierto? No tiene sentido, no tiene lógica. Pero Hernán Cortés decía, ya estamos aquí, vamos a luchar esa batalla. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Quemó las naves, quemó los barcos, y quemando los barcos ya no había alternativa, ya no había punto de regreso. Tenían que combatir sí o sí. Y adivinen qué pasó. Ganaron. No tenían más alternativa. Tenían que ser exitosos sí o sí. Tenían que ganar esa batalla sí o sí. ¿A qué voy con todo esto? Que muchas veces no tenemos todo lo que anhelamos o lo que soñamos en la vida porque nuestra aguja del máximo rendimiento está muy abajo. Porque siempre estamos dejando puertas de escape, puertas de salida hacia el fracaso, ¿cierto? Lo intentamos, pero vamos así, damos un paso, pero estamos mirando hacia un lado, estamos mirando hacia otro lado, para por si las cosas no salen enseguida escabullirnos. No vamos muchas veces en serio por las cosas. Y cuando no estamos 100% comprometidos, obviamente no vamos a ser exitosos. Es algo de toda lógica. Entonces, al final, solo podemos tener éxito cuando realmente no le dejamos puertas hacia el fracaso, cuando estamos 100% comprometidos con él, cuando empezamos a quemar nuestras naves. Porque si quemamos nuestras naves, nos ponemos en modo urgencia, ¿cierto? Cuando ya no hay alternativa, obviamente tenemos que ser exitosos sí o sí. ¿Listo? Ahora, también hay otro concepto que son las motivaciones top, ¿cierto? ¿Quién tiene sueños, anhelos por realizar aquí en esta sala? Levanten la mano, a ver. Todos, ¿cierto? Todos tenemos sueños. Todos queremos hacer algo todavía en nuestra vida. Por más títulos que tengamos, por más dinero que tengamos, por más éxito que tengamos, siempre hay algo que nosotros queremos hacer más y que aún tenemos que lograr y que cumplir. Esas son las motivaciones top y de ahí viene la energía. Yo les comento algo, una anécdota personal. A mí me gusta mucho viajar. Hasta el momento he viajado a más de 20 países y cuando yo estoy en un país nuevo o en una ciudad nueva o en un sitio nuevo, tengo una motivación top porque siempre tengo energía. Puedo levantarme a las 5 de la mañana y llegar al hotel a las 12 de la noche y me levanto a las 5 al otro día y con la misma energía, con más energía que el día anterior. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque tengo una motivación que es conocer de pronto ese sitio, que es vivir esa cultura, que es experimentar eso. Entonces, cuando tenemos motivaciones tan grandes que nos inspiran, que nos llenan, tenemos la energía disponible para hacerlo. Al final es un problema de motivación
y de compromiso con nuestros sueños. ¿Ustedes les ha pasado este tipo de experiencia? Yo creo que sí, sea con la cosa que a nosotros nos guste o que nos apasione, ¿cierto? Con nuestras pasiones. Entonces, de las pasiones, de ahí vienen las motivaciones. De ahí viene esa motivación top, esa motivación nivel 10 que nos da la energía para ir por más. Ahora, estábamos hablando de procrastinación, estábamos hablando de máximo rendimiento, de cómo mejorar nuestro rendimiento. Hay unas herramientas que nos pueden a nosotros permitir mejorar nuestro rendimiento. Esta matriz es la matriz de Eisenhower y esta matriz nos sirve para delegar tareas o para asignar la importancia de las tareas, donde por un lado tenemos las tareas que son urgentes o no urgentes y las importantes o no importantes. ¿Qué pasa muchas veces en nuestra vida? Que nos concentramos en los cuadrantes equivocados, ¿cierto? A veces estamos haciendo cosas urgentes todo el tiempo, pero que no son importantes. Y estamos enfrascando nuestra energía y nuestra atención ahí. Por eso sentimos que no avanzamos, porque estamos en el cuadrante equivocado. Deberíamos estar haciendo las cosas urgentes e importantes. Estas son las cosas que realmente demandan nuestra atención. Las cosas que no son urgentes, pero que sí son importantes, podemos decidir para después cómo las vamos a gestionar. Y las cosas que no son urgentes y tampoco son importantes, las podemos eliminar. Si algo no es urgente y no es importante, no lo necesitamos en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros tenemos un mapa de navegación como este, podemos empezar a gestionar mejor nuestras tareas, nuestro tiempo, y de ahí sacamos el tiempo para hacer todas las cosas que necesitamos en nuestra vida para avanzar hacia ese siguiente nivel de éxito. Hay otra herramienta o principio, más bien, este es el principio de Pareto. ¿Ustedes conocen el principio de Pareto? Muchos lo conocen, ¿cierto? Que alguien me diga a ver cuál es el principio de Pareto, ¿qué quiere decir? ¿Quién lo conoce? Se le conoce como principio de Pareto o regla 80-20. ¿Qué quiere decir esto? Que con el 20% del esfuerzo en las cosas importantes, nosotros podemos conseguir el 80% del resultado. Y esto es una ley empírica. Vilfredo Pareto fue una persona del común en Italia, que en un momento se dio cuenta de que el 80% de la riqueza de Italia estaba en manos del 20% de la población. Y él empezó a replicar este modelo en muchas cosas de la vida y se dio cuenta que era como una ley universal. Y es así. Si ustedes miran, por ejemplo, en una empresa, el 20% de los ingresos de esa empresa, al final representa, o el 80% de los ingresos de la empresa, viene del 20% de los clientes más importantes. O sea, solamente el 20% de los clientes le aportan el 80% del ingreso. Entonces es un principio universal, es una ley empírica. ¿Y cómo la podemos aplicar en nuestra vida? Si nosotros nos concentramos en ese 20% de las cosas que son más importantes, vamos a tener el mayor resultado, el 80%. Pero muchas personas hacen lo opuesto. No le creyeron a Pareto y lo que hacen es enfocarse en el 80% de las cosas menos importantes y al final terminan teniendo el 20% del resultado. O sea, hacen totalmente lo opuesto. Por eso es que muchas veces sentimos que el tiempo no nos alcanza o que no nos rinde porque no estamos concentrando nuestra atención en las cosas importantes que al final nos dan el resultado. Entonces, este es el principio de Pareto o ley 80-20. ¿Listo? También hay algo que tenemos que empezar a aplicar hoy en día para alcanzar nuestro máximo rendimiento y es empezar a evitar las distracciones. Como les comentaba hace un rato, hoy en día vivimos en una sociedad que constantemente está demandando nuestra atención. Yo no podría estarles dando a ustedes una conferencia y sacar a cada rato mi celular, ¿cierto? Para ver si alguien me mandó un mensaje de WhatsApp o alguien me llamó. Yo tengo que tener concentrada mi atención en ustedes, en esta charla que estamos dando, ¿cierto? Y así tiene que ser con todas las cosas de la vida. Al final, darle la importancia a cada una de las cosas que tienen. Y cuando constantemente estamos atendiendo las necesidades de los demás sin ningún tipo de orden, al final, ¿quién es el que se está quedando de último? Uno, ¿cierto? Nosotros nos estamos quedando de último. Cuando priorizamos a todos los demás y al final no nos damos nuestro lugar. Entonces, ¿cómo podemos empezar a hacer eso? A evitar esas distracciones.
hay algo que se llaman los bloques de tiempo, que todos conocemos como el calendario del colegio, ¿cierto? Cuando nosotros estábamos en el colegio teníamos un calendario. A las 8 tiene matemáticas, a las 9 español, a las 10 geografía y no sé qué. Y eso era religiosamente que se cumplía, ¿cierto? ¿Cuándo ustedes en el colegio tenían problemas de gestión de su tiempo? Ninguno, ¿cierto? Ahí estábamos puntual, dábamos nuestra materia, pasábamos de matemáticas a español, de español a geografía. Y todo se cumplía milimétrica y religiosamente. ¿Por qué hoy en día, siendo adultos, no hacemos esto? ¿Por qué no bloqueamos el tiempo de las actividades importantes? Un bloque de tiempo es cuando cogemos en nuestro calendario, agendamos algo importante que tenemos que hacer, inclusive hacer ejercicio, por ejemplo, que decimos que no tenemos tiempo, pero si colocamos ahí, ese bloque de tiempo, ese tiempo es para el ejercicio y nada más, y es un tiempo bloqueado, y en ese tiempo no hay reuniones de trabajo, no hay nada, o sea, y eso lo vamos a programar de acuerdo, pues, a la gestión del tiempo de cada uno de nosotros, ¿cierto? A la disponibilidad que nosotros tengamos. Y es la única manera en que nosotros podamos empezar a gestionar efectivamente el tiempo. Hay otro principio que nos puede ayudar muchísimo para alcanzar ese máximo rendimiento y es los 20 minutos, la regla de los 20 minutos. Esta regla lo que nos quiere decir es que ahorita ya nosotros veíamos que la fuerza de voluntad es un músculo, ¿cierto? Es un músculo mental. ¿Cómo podemos maximizar el rendimiento de ese músculo mental? Dividiendo las tareas en tareas de 20 minutos. Si tenemos algo que hacer, trabajemos concentradamente 20 minutos en algo, hacemos una pausa y trabajamos después nuevamente 20 minutos en otra cosa. Y así podemos maximizar nuestra atención y el tiempo porque nuestra mente no puede estar todo el tiempo concentrada en una tarea. A los 20 minutos ya la atención sale volando. Por eso aquí estamos haciendo un esfuerzo para mantener la atención en esta charla y para que sigamos en esta línea, porque a los 20 minutos la atención sale volando. Aunque ustedes no quieran hacerlo, su mente empieza ahí como sale la mariposa volando y empieza a pensar en las cosas que tiene que hacer mañana, en las tareas que tiene pendientes, en los hijos, en muchísimas cosas, ¿cierto? Entonces, si enfocamos las tareas en 20 minutos, nos va a rendir más la atención. El cuarto principio es las ventas. ¿Quién considera que vender es una habilidad esencial? A ver, vender. ¿Cierto que sí? ¿Qué pasa? Bueno, me adelanto aquí. ¿Qué pasa en esta imagen? Hay una persona que está detrás de una ventana. ¿Qué intuyen ustedes que le pasa a esa persona? ¿Está qué? Preocupado. ¿Quién más dice algo? Pensativo. ¿Quién más? Expectante, observante. Él está mirando hacia afuera. Hay una realidad que está más allá, pero él está detrás de una ventana. ¿Cierto? ¿Será que eso nos pasa a nosotros a veces en la vida? Yo creo que sí. Que a veces tenemos sueños, tenemos anhelos, vemos personas que son exitosas de pronto en el campo que nosotros queremos ser, pero nos quedamos ahí detrás de la ventana. ¿Y por qué no salimos a ese exterior? Porque no comprendemos que todos somos vendedores. Nos han echado de pronto la historia de que no, tú eres abogado, tú eres ingeniero, tú eres arquitecto, tú eres albañil o la profesión que tú tengas. Pero al final, independientemente de la posición, de si trabajas en el sector público, privado, si eres empresario, si eres estudiante, seas lo que seas, simplemente con el hecho de existir, tú eres un vendedor, eres una persona. Y las personas constantemente nos estamos vendiendo, ¿cierto que sí? Cuando usted fue a conquistar a su pareja, ¿se estaba vendiendo o no se estaba vendiendo? ¿Cierto que sí? Estábamos maximizando nuestras cualidades. Uno no va a llegar a decirle a la novia, hola, mucho gusto, yo tengo tal y cual defecto, y soy así, soy amargado y soy no sé qué, no, ¿cierto que no? Uno dice, no, mira, yo soy tal y soy abierto y soy no sé qué, y soy responsable y trabajo y hago esto y hago lo otro. El mejor discurso de venta, ¿cierto? Con tal de conquistar a la pareja. Y así es en todos los aspectos de nuestra vida, en nuestra profesión. Entonces al final todos somos vendedores. ¿Y cómo podemos nosotros maximizar esas habilidades de venta?
trabajando en diferentes áreas de nuestra vida. Ya hemos visto algunas: la motivación, la confiabilidad, la honestidad, la ética, que debe ser fundamental, porque si no hay ética no nos van a creer, el conocimiento del cliente, del producto, obviamente, habilidades de comunicación. Al final, la calidad de nuestra vida es la calidad de nuestra comunicación. Eso lo dijo Tony Robbins, ¿cierto? Y es así. Si nosotros no nos comunicamos de manera efectiva, si no nos damos a entender, si no nos damos a conocer, si nadie sabe quién somos, ¿cómo nosotros podemos vender? ¿Cómo podemos conectar? Al final, todo es un tema de relaciones, de conexiones, de interacción, porque somos seres sociables, somos personas. ¿Listo? Flexibilidad, ¿cierto? Nadie quiere estar con una persona rígida, sino con una persona que se adapta a los cambios, que sepa interactuar, que sea comunicativa, que sea asertiva en su comunicación. La creatividad es esa capacidad que nosotros tenemos para crear ideas, para ingeniárnoslas en cómo salir adelante en entornos VUCA, como lo que vimos al principio. Y la inteligencia emocional, que es simplemente cómo nosotros podemos gestionar nuestras emociones en todo momento. ¿Listo? Ahora, hay una verdad subyacente que es innegable. Bueno, me he puesto muy complejo en el vocabulario. Hay una verdad que no podemos cuestionar y es que odiamos que nos vendan, ¿cierto? ¿Cierto que sí? ¿A quién le gusta que le llenen de spam el correo? O que lo llamen al mediodía cuando uno está almorzando. Suena el teléfono, ¿aló? ¿Usted es el señor Juan Andrés? Sí. Ah, mucho gusto, mi nombre es no sé qué, le voy a vender no sé qué. ¿Cierto que nos da gana como de colgar el teléfono una vez, ¿cierto? O un domingo, o un sábado, o los mensajes de texto, o por el WhatsApp. Por todos lados nos están tratando de vender y odiamos que nos vendan. ¿Y por qué crees? ¿Por qué creen ustedes que nos pasa eso? ¿Por qué creen que odiamos ese tipo de cosas? ¿Nos tocan el bolsillo? Bueno, puede ser. ¿Qué más? ¿Qué más? El tiempo. El tiempo es un recurso escaso, ¿cierto? El tiempo tenemos que venderlo caro. ¿Qué más? Porque de pronto no saben presentarnos una solución. Una solución, ¿cierto? ¿Y qué nos interesa a nosotros? Nosotros mismos. Nos interesa nuestra vida. Nos interesa que nos aporten valor. Nos interesan, antes que nos vendan, que nos den valor, que nos ayuden de verdad. Entonces, odiamos que nos vendan, pero amamos que nos ayuden. Si esa misma persona no nos fuera a vender, sino que dijera, señor Juan Andrés, lo llamo, disculpe incomodarlo, pero le voy a regalar un seguro. Ah, bueno, sí, anóteme, porque me va a ayudar. ¿Cierto que sí? Yo voy para esa, ¿cierto que sí o no? ¿Sí o no? Claro que sí, porque nos está ayudando. El problema es que este tipo de ventas en frío, de una vez que nos están diciendo algo y nos quieren vender de una vez, lo odiamos porque sentimos que quieren aprovecharse de nosotros, quieren sacar un provecho sin conocernos bien, sin saber realmente si eso que ofrecen realmente nos va a ayudar. Lo que percibimos es que la persona simplemente nos quiere vender y ya. Entonces lo que nosotros queremos es realmente que nos aporten valor, que nos ayuden en nuestra vida. Y no nos pueden ayudar si no nos conocen bien. Por eso es indispensable empezar a construir comunidades. El precio y el valor son dos conceptos diferentes, ¿cierto? Y esto es muy importante que un vendedor lo sepa. El precio es lo que pagamos y el valor es lo que percibimos. Entonces, al final lo que nosotros queremos hacer es maximizar ese valor para poder empezar a cobrar un precio más alto. Otra cosa que nosotros tenemos que anular de nuestra vida si queremos ser vendedores exitosos a cualquier nivel es eliminar la complejidad. ¿Cuántas personas y empresas conocen que les encanta la burocracia, cierto? Las normas y las normas y las normas y las normas. Pero cuando nosotros facilitamos las cosas y las hacemos de la manera más sencilla posible, todo es mucho más fácil. Aquí les pongo un ejemplo. ¿Quién se acuerda de esto? Esto es el MP3 y esto es el iPod. ¿Cómo era la publicidad del MP3? 1 giga de capacidad. ¿Quién entiende qué es 1 giga de capacidad? Nadie. ¿Cierto? ¿Qué es 1 giga? No se nos viene nada a la cabeza. Pero si nos dicen 1000 canciones en tu bolsillo, es algo que todo el mundo puede entender. Entonces, miren cómo en una campaña publicitaria el tema de la complejidad y de la simplicidad pueden marcar toda la pauta, toda la diferencia en las ventas. Hay algo también que es el triángulo para la decisión de compra. Y este triángulo se basa en 3 pilares. 1, la atención, otro, la emoción,
Otro, el discurso de sobrevivencia, que es, digamos, todo el tema del storytelling, de lo que tú quieres contar para que te recuerden, y eso al final es lo que genera una decisión favorable. Si nosotros nos enfocamos en estos tres aspectos, al final va a ser mucho más probable que nos compren. Aquí tenemos nuevamente la publicidad del iPod y vemos que lo que estaba anteriormente en este triángulo de la decisión de compra se cumple a cabalidad, ¿cierto? Es una publicidad que llama la atención, que genera emociones y que genera recordación. Y el último principio que vamos a ver el día de hoy es cómo ser extraordinario. ¿Y qué quiere decir extraordinario? Alguien extraordinario es una persona que va un paso más allá, ¿cierto? Es una persona que, como ya lo vimos, va por su máximo rendimiento, por su máximo desempeño. Hay una frase muy interesante de Nelson Mandela que dice: cuando dejamos que nuestra propia luz brille, inconscientemente damos permiso a las demás personas para hacer lo mismo. Y es verdad. Muchos de nosotros tenemos el anhelo de hacer muchas cosas, pero tenemos miedo al que dirán, tenemos miedo a tomar la iniciativa, tenemos miedo a dar ese primer paso, tenemos miedo a pensar que nos vean diferentes, ¿cierto? A veces cuando uno es el primero en la familia o en su comunidad en hacer algo, siempre lo miran como bicho raro. Y esta persona, ¿por qué está haciendo esto, cierto? Y es porque tenemos esos miedos intrínsecos a veces hacia la grandeza, hacia la realización personal. Entonces dar ese primer paso es clave. Hay una herramienta muy importante que podemos hacer con nosotros mismos y es el coaching. Porque si nosotros queremos ser personas extraordinarias, tenemos que hacer algo, trabajar en nosotros mismos para alcanzar ese extra, ¿cierto? ¿Y cómo podemos empezar a hacer coaching con nosotros mismos? Empezar haciéndonos preguntas. El coaching es un tema de preguntas. Y una de las primeras preguntas es: ¿quién soy yo? ¿Alguna vez nos hemos preguntado eso? ¿Quién soy yo? Y ese quién soy va cambiando a lo largo de las diferentes etapas de nuestra vida. Otra pregunta es: ¿para qué vine a este mundo? ¿Cierto? ¿Para qué vine a este mundo? Y esta pregunta es muy poderosa porque en función de ese para qué vine es lo que yo voy a hacer y el valor que yo voy a aportar al mundo. Y la tercera pregunta que les voy a dejar el día de hoy es: ¿para qué hago lo que hago a diario? ¿Para qué hago lo que hago a diario? Son preguntas muy sencillas, pero si uno las analiza en profundidad, al final empiezan a cuestionarnos y a mirar si realmente estamos satisfechos con la vida que tenemos o si es necesario empezar a hacer algunos cambios. ¿Listo? Al final hay un diagrama también que nos permite avanzar en este proceso, y es que cuando nosotros vamos a hacer una negociación, ya sea con nosotros mismos o con los demás, al final lo que nosotros queremos es ganar, ganar, ¿cierto? Eso es lo que nosotros queremos hacer. Y hay otros cuadrantes que al final no nos llevan a ningún lado. Al final lo que nosotros queremos hacer es tener una relación ganar, ganar, donde ambas partes ganen, Y de hecho eso lo dijimos al principio de la presentación, que es uno de los secretos del éxito de la universidad, ¿cierto? Hacer que ambas partes ganen, y es uno de los secretos del éxito en cualquier tipo de organización y también a nivel personal. Y está también este carácter japonés que es el Kaizen, ¿cierto? El Kaizen, esta palabra. En japonés las palabras se escriben con caracteres, ¿cierto? Son cosas iconográficas. Y esta palabra, Kaizen, quiere decir cambio bueno. Está compuesto de dos palabras, cambio bueno. Entonces, si nosotros queremos ser personas extraordinarias todos los días, mínimo debemos hacer algo, enfocarnos en alguna tarea que nos lleve hacia esa mejor versión de nosotros. Ya para cerrar les dejo esta frase, y es que el éxito en la vida consiste en transformarse en todo aquello que realmente quieres ser. Y al final ese es el éxito, ¿cierto? Transformarnos en todo aquello que nosotros queremos ser. Qué lindo nosotros poder seguir evolucionando, qué lindo nosotros poder seguir transitando ese camino de la mejora personal en nuestra vida, porque nosotros no somos personas que, como bien decían ahorita, que llegamos y obtenemos un título y ahí murió y acabó la vida. No, nosotros somos personas que estamos constantemente en evolución, que constantemente tenemos esa necesidad de educarnos, de mejorar y de ir por ese siguiente nivel de éxito. No solo por nosotros mismos, sino porque tenemos una responsabilidad con la sociedad. ¿Listo?
Entonces, muchísimas gracias por su tiempo y bueno, espero que les haya gustado mucho esta conferencia y gracias a todos. No sé si hay espacio para preguntas o ya. No, ya. Ah, bueno, dale. Si quieres, se lo puedes dar. Ah, bueno, dale. Así te quería. Ah, bueno, estas herramientas están basadas en un libro que se llama Herramientas para el éxito. Pues todas las personas que lo quieran adquirir, aquí está en mi Instagram, me pueden escribir ahí y pues yo ahí les mando todas las indicaciones, ¿vale? Con mucho gusto.